24 de febrero. Beata Josefa Naval Girvés, Virgen. Josefa nació en Algemesí, Valencia, España, en una familia de campesinos, hija de Francisco Naval y Josefa María Girvés, siendo la primera de 5 hijos. Bautizada como María Josefa, de mayor era conocida como Pepa o Señora Pepa. Estudió en la Escuela de la Enseñanza, que dependía de la Catedral de Valencia. Su madre murió cuando ella tenía 13 años, y a partir de entonces se ocupó del hogar y la educación de sus hermanos. De joven hizo voto de castidad y comenzó una vida de oración y perfección evangélica, dedicándose a hacer obras de caridad y apostolado, sometiéndose a la tutela de su parroquia, actual Basílica de San Jaime de su ciudad natal. Bajo la dirección espiritual del párroco Gaspar Silvestre, además de tareas de mantenimiento en la misma parroquia, Josefa se ocupaba de las niñas pobres que carecían de lo imprescindible. Así pues, les ofrecía formación para que tuvieran posibilidades de vivir por su cuenta. A sus 28 años organizó en su casa una escuela donde aprendían a leer y a escribir, y un taller de labores propio para aquella época, donde aprendían gratuitamente el oficio del bordado de la que ella era buena maestra, y otras tareas. Todo esto lo compaginaba con la formación espiritual de sus alumnas, amor al prójimo, catequesis y convivencia cristiana, con lectura del Evangelio, oración, aprender la meditación mientras se realizan otras labores. Daba consejos y orientaba a personas para que se reconciliasen en caso de desavenencias, ayudaba a las madres en la formación cristiana de los hijos, etc. Enseñaba a los pobres, aconsejaba a cuantos acudían a ella, restauraba la paz en las familias desunidas, organizaba en su casa reuniones con el fin de ayudar a las madres en su formación cristiana, encaminaba de nuevo a la virtud a las mujeres que se habían apartado del recto camino y amonestaba con prudencia a los pecadores. Pero la obra en la que centraba, sobre todo, sus cuidados y energías, fue la educación humana y religiosa de las jóvenes, para quienes abrió en su casa una escuela gratuita de bordado, en el que era muy entendida. Aquel taller se convirtió en un centro de convivencia fraterna, oración, alabanza a Dios y explicación y profundización de la Sagrada Escritura y de las verdades eternas. Con afecto maternal, la sierva de Dios fue para sus discípulas una verdadera maestra de la vida, modelo de fervoroso amor a Dios, lámpara que daba luz y calor. Les dio innumerables ejemplos de fe viva y comunicativa, de caridad diligente y alegre sumisión a la voluntad de Dios y de los superiores, así como también de máxima solicitud por la salvación de las almas, prudencia singular, práctica constante de la humildad, pobreza, silencio y paciencia en las contrariedades y dificultades. Era notorio el fervor con que cultivaba la vida interior, la oración, la meditación, la aceptación de las molestias y su devoción a la Eucaristía, a la Virgen María y a los santos. De este modo, contribuyó eficazmente la sierva de Dios al incremento religioso de su parroquia. Terciaria de la Orden de la Virgen del Carmen y de Santa Teresa de Jesús, tenía una gran devoción por San Juan de la Cruz. Destacó en la caridad hacia los huérfanos, marginados y enfermos, y durante la epidemia de cólera que hubo en Algemesí en 1885, se dedicó generosamente, aun arriesgando su propia vida, a asistir a las innumerables víctimas de tan terrible enfermedad. Finalmente murió en su ciudad natal el 24 de febrero de 1893. Pronto su fama de santidad se extendió más allá de los límites locales. Su sepulcro se venera en la que fue su parroquia, actual Basílica de San Jaime, de Algemesí. Inspirado por su obra, Bernat Asensi y Cubels, 1889 al 1962, también de Algemesí, fundó la Congregación de las Misioneras de la Divina Providencia, y promovió la beatificación de Josefa Naval, además de escribir su biografía. El 25 de septiembre de 1988, fue beatificada en Roma por Juan Pablo II, y actualmente está abierto su proceso de canonización. El decreto para su beatificación dice:
La sierva de Dios tuvo a su parroquia como madre en la fe y en la gracia, y en cuanto tal, la amó y la sirvió con humildad y espíritu de sacrificio. Por ello, mostraba sincera veneración a su párroco y se confió a su dirección espiritual. Atendía a la confección, conservación y limpieza de los ornamentos litúrgicos y al adorno de los altares. Todos los días acudía a la iglesia parroquial para participar en el sacrificio eucarístico, pero se distinguió, sobre todo, por su apostolado inteligente y fecundo, que siempre desarrolló de acuerdo con sus pastores, a los cuales profesaba absoluto respeto y obediencia. La diócesis de Valencia celebra su festividad litúrgica el 6 de noviembre y el primer domingo posterior a esta fecha. Y en el 2005, se erigió el primer templo dedicado a la Beata, el cual se halla ubicado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana,